Bueno, comenzamos con el segundo milenio. En esto que estamos repasando, ya vimos toda la parte de la cronología bíblica, ¿no? Y ahora nos vamos a centrar en los hechos históricos. Vimos en el día 1 que no teníamos hechos históricos necesariamente escritos, y habíamos dicho que recién después del diluvio comenzaba la historia escrita que nosotros conocemos. Todo lo demás son hipótesis. Y acá en este milenio da para hablar de muchas cosas, como estarán viendo, ¿no? Da para hablar de muchas cosas. Pero vamos a tratar de ir haciéndolo con calma, despacio, para que no se nos mezcle tantas cosas, ¿no? Ahora, cuando yo esté mencionando el tema de los imperios y las religiones, los voy a mencionar un poco rapidito, un poco, digamos, como tipo panorama, solo para construir la imagen de lo que fue sucediendo acá. No es un estudio rigurosamente histórico lo que voy a estar mencionando. Eso lo aclaro por si las dudas de antemano, ¿no? En realidad es tanta información que no podríamos en una serie de videos solamente ser rigurosos con todo lo que se va a informar. Sí, al menos somos rigurosos en el sentido de que trato de dar datos precisos o más o menos precisos, pero tengan en cuenta el objetivo. Tengan en cuenta que el objetivo no es hacer un informe histórico de Sumeria ni nada por el estilo, sino dar la ubicación, el contexto para todo lo que la Biblia nos va a ir mencionando, ¿no? Después, por cada uno podemos ahondar y ser más específicos, pero lo que estamos construyendo es un estudio general de todo esto. Después, en base a este estudio general, se puede ir ahondando, pero eso yo personalmente lo dejo para cuando estemos cara a cara con las personas, ¿no? Ahí podemos debatir, discutir, profundizar muchísimo más, y dedicamos, si quieren, un mes entero a un solo tema. Y ahí nos sacamos todo tipo de dudas. Eso lo dejo, como les digo, para cuando estemos cara a cara, porque la información, cuando hablamos de historia, es historia, opine quien opine, ¿no? Es historia, punto. Pero las conclusiones que podemos sacar en base a los hechos, en base a un montón de cosas, es bueno y es necesario el feedback, ¿no? El poder estar hablando, y ambas partes, ¿no? Para ellos saber cómo lo están recibiendo, las opiniones que ustedes tendrían, y bueno, cómo continuar con la información, si tengo que reforzar en una parte, profundizar en otra, etcétera, ¿no? Entonces eso lo dejo para cuando se está cara a cara, en persona. Bien, entonces continuemos con el segundo milenio. Como pasaba con el primero, tenemos bastante información acá que sería previa al diluvio, que está sin escribir, digamos, está sin escribir. Y mucha de esta información, tanto de la del milenio 1 como en este segundo milenio previo al diluvio, mucha de esta la vamos a estar estudiando cuando veamos lo que es mitología. Cuando estudiemos mitología, vamos a estar hablando de lo que llevó a la formación. Vamos a estar vinculándolo mucho con todos los imperios, porque cada mitología llevó a una creencia distinta, y lo vamos a estar vinculando con la cosmovisión bíblica, la cosmovisión edénica, y la formación de las cosmovisiones, o cómo las cosmovisiones formaron los distintos mitos. Acá vamos a estar hablando de esta mitología, el Sol Negro, Saturno,
que es digamos, se lo considera como el mito que formó todos los demás. Dentro de eso, es básicamente este mito refleja toda la creencia de lo que habría sucedido antes del diluvio. Y después vamos a estar hablando de cómo eso fue derivándose hasta nuestros días. Pero hablar de eso es hablar de toda la historia. Por eso me parece fundamental que primero hagamos todo este panorama antes de meternos ahí. Y junto con eso vamos a estar hablando de muchos pasajes bíblicos en cómo es que Dios fue deconstruyendo la mentalidad mitológica de los pueblos paganos y de Israel, que arrastraba, digamos, ese paganismo desde Egipto y posteriormente desde Babilonia, ¿no? Entonces, mucha de esa información me van a tener que tener paciencia hasta que lleguemos a ese punto. Bien, ¿qué sucedió con el tema del diluvio? ¿No? Aquí, cuando hablamos del diluvio, este es un tema fascinante porque se va a meter un poco de ciencia, un poco de muchas cosas. Pero cuando hablamos del tema del diluvio, habíamos visto por medio de la genealogía que llegamos al año 1656, que fue el año donde ocurrió el diluvio. Y les muestro este video y después vamos a hablar de las conclusiones que tendría. Para profundizar en el tema, hablamos con el director jubilado de uno de los principales laboratorios de investigación del Departamento de Defensa, el Dr. Walter Brown. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas, con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10.000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de abismos y volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada Edad del Hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Habían mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3.000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se aliaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así, el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta rotura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5.000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo,
que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la apertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas todavía con agua bajo ellas se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas placas continentales en lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos. Las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano en donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Bien, como les digo, no estamos haciendo un énfasis 100% para verificar la parte científica, pero al menos para que tengan una idea de lo que habría sucedido en este tiempo, ¿no? O sea, esta teoría de la hidroplaca explica muy bien, muy bien todo lo que estamos observando en el mundo. Claro, esta teoría habla también de lo que se presume que era Pangea, ¿no? De que la Tierra era una sola masa de tierra en la antigüedad. Al ser una sola masa de tierra enorme, daba las características, el microclima justo y necesario para crecer una vegetación enorme, y con una vegetación muy grande y rica, también animales muy grandes que la podían consumir. En este caso los dinosaurios y demás que nosotros vemos, más allá de que puedan o no haber tenido las formas que hoy en día le dan, pero sí podría ser todo esto. Incluso hasta podría llegar a encajar lo que muchos defienden y creen con los tocones gigantes, que hay algunas montañas que hay gente que dice que son tocones gigantes de árboles que fueron petrificados y después recubiertos por vegetación con el paso del tiempo, y que es lo que hoy en día se cree que son mesetas altiplanas o montañas, ¿no? Pero con formas de tocones. Sea o no, podría haberse dado en aquel entonces, porque la Tierra, al ser una masa tan gigante, toda unida, daba para soportar algo por el estilo. Pero bueno, son teorías. Sigue siendo esto una teoría, pero una teoría que es más visiblemente verificable, ¿no? Y que no requiere de millones de años. Al mismo tiempo, es una teoría que nosotros podemos ver que continuó sucediendo. Hay distintos hechos a lo largo de la historia registrados, incluso de hace poco, con erupciones de volcanes, con inundaciones que se pudieron ver en persona, que formaciones de cañones, por ejemplo, no como el Gran Cañón, porque claro, eran en mucho menor escala, ¿no? Pero sí formaciones de cañones con la misma manera, de la misma manera que se podría haber formado, o se teoriza que se formó el Gran Cañón, ¿no? Y se lo veía en inundaciones más bien locales que ocurrían
cosas por el estilo, en el arrastrado de los árboles de un bosque, por ejemplo, cuando los troncos eran arrastrados, se veía que la forma en cómo se arrancaban las hojas y cómo se depositaban los troncos era exactamente igual que en el estrato de los bosques petrificados, por ejemplo. Era exactamente lo mismo, ocurría en una inundación observable, era lo mismo que el registro que tenemos, el registro fósil, ¿no? Y después cosas inexplicables para las teorías de millones de años, de peces que están con la boca abierta intentando comer al otro pez y están ambos petrificados, hojas que quedaron petrificadas, que todo eso requiere algo que sea más instantáneo y no de millones de años, porque si no se degradarían antes de que queden petrificados. Animales que quedaron petrificados con el alimento en su estómago, algo que no podría ocurrir de otra manera, que en realidad con el tema de millones de años. Bueno, en fin, muchísima evidencia que apuntan mucho más a esto que a millones de años. En el caso que ustedes deseen profundizar, pueden buscar en YouTube al científico Walter Bates, y ahí hay una serie que se llama El conflicto del Génesis, y él habla mucho de todo esto presentando evidencias. Él es un científico justamente y presenta evidencias que favorecen mucho más a esto que a la teoría de la evolución, considerando que él antes era un evolucionista y que enseñaba en universidades de la evolución, entonces conoce muy bien los pormenores de cada una de las cosas. Entonces es, digamos, palabra mayor en ese sentido. Y después incluso hay páginas que se llaman Respuestas en Génesis, solo que lo buscan en inglés. Mi pronunciación del inglés es pésima, por eso no se lo pronuncio, pero es Respuestas en Génesis o Preguntas del Génesis. Y ahí ustedes tienen, es una página que nuclea muchos científicos creacionistas, y ahí tienen todo tipo de evidencia al respecto. Ahora, el énfasis que me interesa hacer es el cambio que habría habido antes del diluvio a después del diluvio. Si nosotros estamos entendiendo que antes del diluvio había una sola masa terrestre y obviamente iba a haber animales mucho más grandes, la vegetación iba a ser muy distinta, como también el clima. Al ser una sola masa grande, toda la parte, digamos, costera podría haber tenido tal vez unas pequeñas montañas, puedan haber sido de dunas, puedan haber sido lo que sea, pero en el centro se generaba un microclima, ¿no? que protegía de todo. O sea, iba a ser en el centro algo más parecido a lo que es los trópicos, el trópico, ¿no? Donde se mantiene una temperatura prácticamente uniforme todo el año, una humedad, todo es más uniforme, y eso era lo que la dejaba más propensa a mucho más crecimiento, tanto en los animales como en la vegetación, como al mismo tiempo también la calidad del aire. Posterior al diluvio, cuando los continentes se separaron, se crearon montañas más grandes. Al crearse montañas más grandes, las nubes, la humedad, etcétera, accede a algunas partes, a otras partes no. Hay partes que quedaron más finas, digamos, en cuanto a cantidad de tierra. Por tanto, se generaron mayores depósitos de minerales, y se crearon muchos desiertos, ¿no? Y justamente esos desiertos están muy vinculados a donde inició la falla, donde inició la salida de agua hacia arriba, como lo señala esta teoría.
que es donde tenemos el desierto del Sahara, el desierto ahí de África. Casi todas esas zonas desérticas donde pudieron haber iniciado, ¿no es cierto?, esta expansión, esta división de los continentes. Y entonces el clima cambió, la visión de las cosas, de la vegetación, de los animales, todo eso cambió. Los límites tenían que reconocer nuevamente la Tierra, todo eso cambió. Entonces, al cambiar el clima, se hicieron las estaciones mucho más marcadas, no tanto como en el trópico, se hicieron mucho más marcadas, mayor cantidad de frío, mayor cantidad de calor, mayor cantidad de humedad en algunas partes, o menor cantidad de humedad en otras partes. Se hicieron cambios muy bruscos, ¿no?, posterior al diluvio, posterior a esta catástrofe. Entonces, claro, cuando Noé y su familia bajan del arca y a su descendencia le empiezan a contar cómo era el mundo antes, de qué manera vivían, qué animales existían, las personas vivían más tiempo, porque bueno, había mejor calidad de alimentos, como también mejor calidad de aire, mejor calidad de todo. Entonces comienzan a imaginarse ese mundo, y aunque tuviesen más o menos las mismas una estructura de la historia similar, se empiezan a formar las distintas mitologías, ¿no? Se empiezan a formar la idea de cómo era ese mundo. Entonces conocían de que existía un Dios, conocían que ese Dios tenía leyes, conocían cuáles eran esas leyes, conocieron el pecado original, lo que llamamos por ahí el pecado original, el pecado de Adán y Eva, conocieron del diluvio, conocieron de todo eso, hasta conocieron la Torre de Babel, porque posterior al diluvio, unos 200 y algo de años posterior al diluvio, ocurre lo que conocemos como la Torre de Babel, donde todos, y dice la Biblia que ahí dice en Génesis capítulo 11, que todos tenían una misma lengua, ¿no? Y que ellos quieren hacerse un nombre. Nos dicen, vamos a sacar esto así no nos confundimos. En Génesis capítulo 11 nos dice que querían hagámonos un nombre, dicen, no sea que seamos esparcidos. Y ahí es que en Génesis 9, Dios le dice a Noé, cuando ellos salen del arca, que se multipliquen, que se dispersen por la tierra y se multipliquen. Y cuando llega en Génesis 11, en la Torre de Babel, dice, hagámonos un nombre, o sea, hagámonos fama, seamos nosotros mismos, no siguiendo las órdenes de otro. Eso sería lo que implica. Y dice, no sea que seamos esparcidos. Entonces, implícitamente está en ese buscar ese nombre, está implícitamente el que no querían doblegarse a la voluntad de Dios, ¿no? No sea que seamos esparcidos. Dios quiere que nos esparzamos, nosotros no queremos esparcirnos, básicamente, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo ahí. Y dice que en Génesis 11 nos cuenta que ellos agarraron y cosieron ladrillos y usaron como pegamento para los ladrillos brea, básicamente. Entonces, con ladrillo cocido ellos harían un cerámico, y con la brea pegando los cerámicos, los que estaban construyendo en esa torre, era específicamente una torre a la cual no le entrara el agua. Entonces, específicamente ellos estaban queriendo ir en contra de Dios, al no, como previniendo de que Dios les mande de nuevo otro diluvio. O sea, así que si vos mandas otro diluvio, vamos a hacer un acto de rebeldía para no doblegarnos ante vos. Y fíjense qué curioso que después los edificios mantienen una
una cuestión del orgullo, ¿no? Vinculada con la Torre de Babel, como también vinculada con la parte del paganismo en cuanto a los obeliscos y demás. Y eso perdura hasta nuestros días. Y todos buscan, o tienen más bien los países, como una forma de orgullo de ellos, el concentrar y hacer edificios en los más altos del mundo, a ver cuál es el que tiene el edificio más alto, como una comparación entre la hombría, por así decirlo, de uno u otro gobierno, ¿no? Y literalmente lo que representa el obelisco, como en este caso esos edificios, es esa parte de la hombría, ¿no? Entonces no es casualidad que representen también la Torre de Babel, porque lo que quisieron ellos hacer es ponerse plantarse delante del Señor con esa hombría, con ese orgullo de decir, de acá nadie me mueve, yo soy más potente que vos, ¿no? Y exactamente eso se quiere transmitir hasta nuestros días. Y esta Torre de Babel, quien la funda, quien inicia todo esto aquí, fue este personaje llamado Nimrod, del cual, como les digo, vamos a hacer un panorama solamente ahora. Después hablaremos más cuando hablemos de mitología. Génesis 10, del 8 en adelante, dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Nimrod, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y esta palabra delante de Jehová es una palabra que en el hebreo habla de en oposición a Jehová, por eso se le ponía delante como desafiando, ¿no? Ese sería el énfasis en la palabra de delante de Jehová, en contra de Jehová. Algunos, los comentaristas históricos, los comentaristas judíos, ellos teorizan que Nimrod era un cazador delante de Jehová porque cazaba humanos, cazaba personas, era el primero que creó un imperio y persiguió y mató o cazaba las cabezas de las personas, ¿no? De ahí que vendría esto de decir vigoroso cazador delante de Jehová. Pero sea cual sea, si era que cazaba personas o no, lo que sí se sabe es que, por el texto, es que con lo que hacía desafiaba a Dios, ¿no? Con lo que hacía desafiaba la autoridad del Señor. Y nos dice que por medio de Nimrod, el comienzo de su reino fue Babel, Erech, Akkad, de los acadios, y Calné, en la tierra de Sinar, en la tierra de Sinaí, de Sinar, que vendría a ser Sumeria para nosotros hoy en día. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, para que ustedes vayan más o menos teniendo una idea, que después, posteriormente, va a ser quienes desafían la autoridad del Señor, ¿no? Edifica Nínive, Rehoboth, Calá y Resén. Entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. O sea, Resén estaba entre Nínive y Calá. Entonces fíjense que el comienzo de su reino fue Babilonia, lo que posteriormente va a ser Babilonia. En ese mismo lugar estaba Sumeria y Acadia. Son Sumeria y Acadia. Bueno, ya lo vamos a estar viendo, pero fueron dos considerados los primeros imperios, y estuvieron en guerra constante, donde los acadios conquistaban a Sumeria, después Sumeria volvía a derrotar a los acadios, y así iban y venían, hasta que en ese mismo lugar surge posteriormente Babilonia, ¿no?
como una conmemoración a estos sucesos. Y de ahí mismo, de esta tierra, es que sale Abraham, de Ur de los Caldeos, ¿no? Que era Ur, es una de las ciudades de Sumeria. Bien, entonces Nimrod es el fundador en Sinar, lo que es Sumeria, de Calné, Akkad, Babel y Erech. Y a su vez, después en Asiria funda ciudades y crea un imperio que es Nínive, Rehobot, Calá y Resén. Y se cree que allí se casa con otro personaje que es bastante conocido dentro de la mitología, que es Semiramis. La historiadora Susan White Bauer comenta sobre esto escribiendo: la princesa babilonia Samur-Ramat entró en el lugar del poder, una mujer en el trono asirio. Nunca se había visto antes. Samur-Ramat lo sabía. La estela que construyó para ella se esfuerza en vincularla con cada rey asirio disponible. Ella es llamada no solo la reina Shamshi-Adad y madre de Adad-Nirari, sino también nuera de Salmaneser, rey de las 4 regiones. El poder de Samur-Ramat era tan sorprendente que se hizo eco en la distante memoria histórica de un pueblo que acaba de llegar a la escena. Los griegos la recordaron dándole el nombre griego Semiramis. El historiador griego Ctesias dice que ella era la hija de una diosa de los peces, criada por palomas, que se casó con el rey de Asiria y dio a luz un hijo llamado Ninjas. Cuando su esposo murió, Semiramis reclamó su trono traidoramente. Bien, básicamente, cuando esto es la parte, digamos, un poquito más histórica, por así decir, que podríamos recoger de Semiramis. Después del constructo mitológico, y se dice que, bueno, Nimrod era el esposo de Semiramis, al ser un vigoroso cazador delante de Jehová y fundador de todos estos imperios. Imagínense que para fundarlo en aquel entonces, para fundar, digamos, ciudades en aquel entonces, no era solamente con agarrar y decir, bueno, asociémonos las distintas familias y creamos una ciudad. No era una cuestión de asociaciones, era una cuestión de dejar herencia, ¿no? De dejar descendientes. Entonces, o sea, lo que está implicado acá es que en cada uno de estos lugares Nimrod tomó mujeres, las embarazó y con eso fue fundando las distintas ciudades que posteriormente llegaron a ser grandes ciudades o incluso imperios, ¿no? O sea, entonces Nimrod era un procreador de excelencia, por así decirlo. Y llega el momento en que se casa con Semiramis por una cuestión política, seguramente, de influencia. Lo que se va a pasar a lo largo de la historia es que Nimrod, cuando lo deifican, lo adoran como un dios solar, y de ahí derivan las diferentes adoraciones al dios sol, ¿no? Y todas sus representaciones. Semiramis es adorada como la luna. De hecho, la luna creciente se asocia con Semiramis, y era adorada como la reina del cielo, un título que se le ha dado a María, y que María está asociada con la María católica, ¿no? Y que está asociada con Semiramis, ¿no?
Y lo que se cuenta cuando Nimrod muere, tenemos la historia desde el lado del judaísmo, donde se dice que Sem fue el que mata a Nimrod. Sem, que ya lo vamos a ver, permanecía vivo mientras que todo esto estaba sucediendo, ¿no? Esto lo podemos ver aquí. Sem permanece vivo mientras que se va haciendo el imperio acadio, Sumeria, y mientras que ocurre también lo de la Torre de Babel. Entonces se dice que Sem fue el que mata a Nimrod y le corta la cabeza a Nimrod desde el punto de vista del judaísmo, de los libros judíos. Entonces Semiramis, cuando ve que su esposo muere, ella tiene el temor de perder el poder de este imperio. Entonces ella afirma que su esposo se hizo presente, se manifestó en carne y le embarazó durante la noche, siendo que lo más obvio y probable, y que se dice también en muchos lugares, que se hizo embarazar con los sacerdotes del templo que se había construido para Nimrod, el templo donde se construyó, digamos, para adorar a Nimrod como dios solar. De ahí, bueno, se hizo embarazar básicamente ella, pero dijo ante el público que había sido una manifestación de Nimrod, como que le había embarazado. Y ella queda embarazada de Tammuz, el que se llega a conocer como Tammuz, y Tammuz es adorado como un Mesías, ¿no? Como si fuese la encarnación del dios solar. Y bueno, de ahí es que vienen la mayoría de las trinidades que después vamos a encontrar en muchos de los imperios que podamos explorar, ¿no? Y de ahí se construye la deificación de ellos. Como Nimrod era un procreador, digamos, por excelencia, lo que se va a venerar mucho como un símbolo solar es el miembro viril masculino. De ahí que viene la adoración después en Egipto con los obeliscos. Y son el obelisco representa al miembro viril masculino que no está circuncidado, tal cual, o sea, incircunciso, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque no estaba en pacto con el Señor, era un acto de rebeldía contra el Señor, que se mantenía incluso en ese simbolismo, ¿no? Y eso fue plasmándose en un montón de culturas cuando se adoraba a un poste, el poste o un tronco de árbol, lo mismo que llega hasta incluso nuestros días en el festejo de la Navidad, donde se adorna un árbol con bolas justamente, y se pone encima de ese tronco, de ese arbolito, una estrella, que todos sabemos que las estrellas son soles, ¿no? Es justamente lo que vino adorándose y representándose desde la antigüedad para esta fecha, ¿no? Justamente lo que es la Navidad se festeja en un día que es de adoración solar, un día de un solsticio, ¿no? Y esta Semiramis se decía que ella había tenido un origen divino, que había descendido del cielo desde como un meteorito que cayó a la tierra, y de ahí vino ella. Ese meteorito en teoría tenía forma de huevo. De ahí es que en la Pascua se busca y se regala huevos, haciendo referencia a Semiramis. Ese meteorito lo comparten varias, por ejemplo Diana en Éfeso, casi todas las deidades femeninas
que son de fertilidad, porque Semiramis justamente era conocida como la madre de todos, entonces se la asociaba con la fertilidad. A Tammuz, el hijo de ella, le gustaba cazar conejo, por eso razones que se asocia el conejo y el huevo. Y estos cultos de fertilidad son cultos donde justamente se involucra mucho la parte genital masculina, el falo masculino, y por esa razón se vinculaba, se hizo una mezcla en el tipo de adoración, porque se mezcló con lo que se conocía de Nimrod, a Semiramis como una prostituta santa, digamos, y al mismo tiempo el producto de esa relación, el semen, se tenía que tirar en tierra dentro del templo de las diosas femeninas, de las diosas de fertilidad, porque era una ofrenda que se hacía para la diosa. Y esto vincula con lo que ya habíamos hablado en el video anterior de Lilith, que como no había podido tener hijos, la ofrenda que se le daba era justamente el semen masculino, para que ella pudiera recrear demonios nuevos, hijos nuevos, ¿no? Entonces es una gran mezcla que, como les digo, vamos a estar profundizando aún más. Es un tema que si te revuelve el estómago va a ser un poco difícil digerirlo, pero útil para entender muchas cosas. Entonces de acá viene el inicio de todo eso. Pero no solamente ocurre cosas malas en este momento. Claro, la Biblia nos dice que hasta este momento los pueblos hablaban una sola lengua, y desde la Torre de Babel en adelante se diversificaron las lenguas, ¿no? Se empezaron a hablar distintos idiomas, y a causa de esa confusión, ¿no?, es que se tuvieron que desparramar por distintos lugares, y se tuvieron que desparramar por los distintos lugares para poder, digamos, concentrarse los que hablaban un mismo idioma en distintas áreas geográficas, ¿no? Junto con eso, las historias que ellos compartieron, o sea, de la Torre de Babel para atrás, todas las historias que ellos compartieron y que tenían de conocimiento común, también se la llevaron esta gente y la adaptaron al lugar y al entorno que les tocaba vivir. Y es ahí que llega lo de factor Melquisedec. Y quiero que se acuerden, porque lo voy a dejar a para ahora, para el último. Antes quiero hablarles de los milenios, para que ustedes conozcan qué es lo que descubrieron los misioneros cuando llegaron a esos lugares. Justamente los misioneros descubren todas estas historias en común, que son de la Torre de Babel para atrás, antes de esa gran confusión. Había muchas historias, mucho conocimiento en común con la Biblia. Y lo descubren en aldeas, en lugares donde nunca habían tenido contacto con el hombre blanco. Con nuestra civilización nunca habían tenido contacto al respecto. Entonces, si no hubiese una historia, un antepasado en común, o una historia en común anterior, si no hubiese algo de eso, era imposible que ellos tuviesen la misma forma de narrar los hechos, digamos. Aunque tuviesen distintas maneras de narrarlo, pero la estructura y el lenguaje era el mismo, ¿no? O sea, no la lengua hablada, sino el lenguaje, digamos, comunicativo era el mismo, ¿no? Que esto lo vamos a estar viendo con factor Melquisedec, que es bastante. Quiero concentrarme específicamente en eso cuando lo veamos, pero quédense con esta idea y en el siguiente video lo vamos a estar viendo. Entonces, ¿qué es lo que se fue formando acá en este momento? Tenemos lo que es Sumeria y el Imperio Acadio.
Tanto Sumeria como el Imperio Acadio, como casi todo, ¿no?, en esta época empezaban con algunas aldeas que se empezaron a unir y a formar con el tiempo lo que después se conoció como en este caso Sumeria o el Imperio Acadio, ¿no? Entonces, los dejo que vean estos videitos que resumen muy bien la historia. Tal vez lo corte antes de tiempo, pero al menos para que tengan una idea. Son videos que ustedes pueden encontrar en YouTube. No estoy haciendo algo nuevo, pero al menos se los voy mostrando en el orden que tienen que ir apareciendo, ¿no? Mesopotamia es el nombre con el que tradicionalmente se conoció la región situada entre los valles del Tigris y el Éufrates, lo que en la actualidad es Irak. Desde el inicio de las excavaciones arqueológicas modernas, se ha considerado que en Mesopotamia se encontraba una de las civilizaciones más antiguas del mundo, la de los sumerios, lo que estaría unido a la propia tradición bíblica que situaba el paraíso en esta parte del Próximo Oriente. Ese mito del paraíso en realidad vendría a hablar de un lugar especialmente floreciente que había quedado en la memoria de los autores bíblicos. Cuando hablamos de la civilización más antigua de la humanidad, hemos de pensar en una construcción social que ya contó con una organización estatal consolidada, reflejada en un sistema fiscal destacado, una estructura político-religiosa poderosa y una capacidad militar suficiente para controlar de forma imperiosa a los territorios vecinos. En ese sentido, los sumerios quizás puedan encarnar esa primera civilización, pero es necesario entender cómo se llegó a constituir la civilización sumeria. El Neolítico, en esencia la capacidad de los seres humanos para desarrollar la agricultura, se puso en marcha en el creciente fértil en torno al 8000 a.C., al lograr cultivar una serie de cereales, el más importante el trigo, apoyándose sobre el régimen de lluvias. Con el paso de los siglos, los seres humanos de este creciente fértil fueron capaces de llevar a cabo esa agricultura mediante sistemas de regadíos apoyados sobre los grandes ríos de la zona, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia y el Nilo en Egipto. El resultado fue la constitución de sociedades cada vez más complejas, con producciones agrarias más abundantes que permitieron el crecimiento de la población. Eso exigió establecer sistemas de almacenamiento con los que garantizar la alimentación de esos grupos humanos crecientes. Es en ese momento, por ejemplo, cuando se extiende la fabricación de recipientes de cerámica, la forma más sencilla de guardar la comida. Con todo, en Mesopotamia, las culturas neolíticas se fueron sucediendo con momentos de auge y crisis posteriores que acababan con ellas. La más antigua bien definida fue la de Jarmo, hacia el 6500 a.C., donde se desarrolló un primer núcleo de población concentrada, basada aún en una agricultura pluvial y que ya contó con ganadería. Posteriormente, tenemos la cultura de Hasuna Samarra, entre el 5600 y el 5000 a.C., que ya manejaron la agricultura por regadío. Entre el 5000 y el 3800 a.C. se desarrolló la cultura de El Obeid, ya con una agricultura basada en canales de riego bien establecidos, lo que permitió una producción alimentaria más notable que atrajo a los pueblos llegados desde Oriente, desde los montes Tagros, algo que habría de marcar la historia de Mesopotamia. Las continuas invasiones, pacíficas o belicosas, de gentes llegadas desde Oriente, los Zagros, desde el sur, Arabia, o desde el norte, Anatolia. En la cultura de El Obeid ya encontramos un primer esbozo de escritura con la configuración de pequeños sellos cilíndricos personalizados, posiblemente para marcar la propiedad de los objetos. Entre el 3800 y el 3200 se dio la cultura de Uruk, en donde ya encontramos una sociedad preestatal que dominaba los metales, primero el cobre y más tarde el bronce. Un salto tecnológico que fue útil tanto para la actividad agrícola como para la militar. Además, la escritura que ya había comenzado en El Obeid se desarrolló plenamente. Llegamos así al periodo de Hemdet Nasser, entre el 3200 y el 3000 a.C., cuando podemos situar la creación de las primeras ciudades-estado en la región,
núcleos de población donde se concentraban tanto los agricultores como los artesanos y comerciantes, bajo la protección de una autoridad que rivalizaba con las otras ciudades-estado por el control militar del territorio. ¿Y qué es lo que varió en esta sucesión de culturas? Como decíamos antes, cada uno de esos periodos muestra el momento álgido de cierto lugar que termina por decaer por crisis internas o la presión de grupos vecinos. Es de esa sucesión de éxitos y posteriores hundimientos de donde surge la civilización sumeria. Entre el 3000 y el 2350 a.C., podemos hablar de las dinastías antiguas sumerias, una serie de monarquías que se establecieron en un territorio de unos 100.000 kilómetros cuadrados, siempre entre el Tigris y el Éufrates, concentrados en una treintena de ciudades-estado de diferentes dimensiones, la mayor de las cuales pudo ser Uruk, que quizás llegó a albergar hasta 50.000 habitantes. Estos sumerios parecen ser gentes llegadas de fuera de Mesopotamia, o al menos una parte de ellos, quizás desde el Valle del Indo, una región con la que los mesopotámicos habían tenido una intermitente relación comercial que se hizo más fluida durante el periodo sumerio. Las ciudades-estados sumerias se basaban en una agricultura muy desarrollada, con un comercio notable, como el que hemos mencionado con la India, pero también con notables enfrentamientos entre los pueblos vecinos y entre las propias ciudades sumerias, aspirando las más importantes a controlar toda Mesopotamia. Pensemos que este periodo arcaico sumerio coincidió con el imperio antiguo egipcio, y que cuando se constituyen estas belicosas ciudades-estado sumerias, en el valle del Nilo se estaban levantando las grandes pirámides. En esas guerras internas entre los sumerios, hacia el 2500 a.C., el rey Eannatum de Lagash se impuso sobre toda Sumeria, un dominio que perduró hasta los tiempos de Urukagina, hacia el 2380-2360 a.C., un rey de Lagash que se caracterizó por una reforma política destacada que implicó una rebaja fiscal y la primera vez que se consignó la palabra libertad, amagi, al referirse a la posibilidad de manumitir a los esclavos. Pero Urukagina fue derrotado por Lugalzagesi, rey de Umma, que no solo logró dominar toda Sumeria, sino que quiso expandir su territorio hasta el Mediterráneo. No le fue posible, pues hacia el año 2350 a.C., Lugalzagesi fue derrotado por Sargón, un dirigente de origen acadio que desde la ciudad de Kish logró imponerse sobre toda Mesopotamia. Los acadios eran un pueblo semita, llegado de forma paulatina desde Arabia desde hacía siglos, y que terminó por lograr imponerse sobre los sumerios en ese golpe de mano de Sargón. A partir de ahí, construyeron un reino que logró establecer fructíferas relaciones comerciales desde la India hasta las costas del Líbano y posiblemente Egipto. En este sentido, los acadios establecieron el primer imperio conocido, pues ya no se trataba de unificar una región homogénea, como había ocurrido con las sucesivas dinastías sumerias controlando a las otras ciudades también sumerias, o lo que había sucedido en Egipto con la unificación de todo el valle del Nilo, culturalmente homogéneo. Sargón de Akkad logró imponerse sobre diferentes pueblos y culturas hasta convertir el acadio en una lengua franca que habría de perdurar durante siglos como el idioma de las relaciones internacionales, políticas o comerciales. El imperio acadio sobrevivió hasta el 2220 a.C., cuando nuevos invasores foráneos, los guti, desde los Zagros, irrumpieron en Mesopotamia. Ese hundimiento del imperio acadio debió abrir un periodo de inestabilidad en todo Próximo Oriente que hemos de poner en relación con el fin del imperio antiguo egipcio, pues Egipto debió verse afectado por la desaparición de las importantes redes comerciales establecidas por los acadios. El dominio de los guti se acabó en torno al año 2100 a.C., cuando los descendientes de los sumerios lograron recuperar su independencia y volvieron a establecer una red de ciudades. Bien, ahí pueden ver más o menos lo que fue la formación del imperio de los acadios en sí, de los sumerios, perdón, en sí. Tocaron algunos temas que vamos a estar charlando cuando hablemos de esclavitud un poco más adelante, para no tirar toda la historia en un solo lugar. Veamos ahora el siguiente, que es el imperio acadio y la formación que tuvieron.
Mesopotamia significa tierra entre dos ríos. Fue la cuna de civilizaciones que sentaron las bases de lo que hoy entendemos por civilización. Entre las culturas sumerias, asirias, acadias y babilonias que dominaron la región, el imperio acadio se erige como una fuerza revolucionaria. La cronología del imperio acadio va del 2334 al 2154 a.C. No fue un reino más, fue la primera entidad política multinacional en la historia del mundo, estableciendo un modelo de gobierno centralizado y a gran escala. Antes de la irrupción acadia, el sur de Mesopotamia estaba dominado por ciudades-estados sumerias en constante conflicto, como Ur y Lagash. En este escenario emergió Lugal-Zagesi, rey de Umma, quien logró una unificación efímera de Sumer, extendiendo su dominio hasta la costa mediterránea. Sin embargo, su autoridad era más bien laxa, similar a una confederación. Fue en este contexto de fragmentación y unificación incipiente donde Sargón de Akkad, un líder semita del norte de Mesopotamia, irrumpió con fuerza. Reinando desde aproximadamente 2334 hasta 2279 a.C., Sargón es célebre por fundar o restaurar la ciudad de Akkad, y lo más importante, por crear el primer imperio del mundo. Su estrategia comenzó con la subordinación de las ciudades del norte, expandiéndose luego hacia el sur, donde se enfrentó a Lugal-Zagesi. Tras un intento fallido de alianza diplomática, Sargón lanzó una campaña decisiva en el quinto año de su reinado, derrotando al ejército de Lugal-Zagesi y a sus 50 gobernantes locales aliados. Lugal-Zagesi fue capturado y probablemente ejecutado en Nippur, en un acto simbólico de transferencia de poder. Esta victoria permitió a Sargón unificar toda Mesopotamia bajo su dominio, consolidando el primer imperio multinacional. Para mantener este vasto territorio, Sargón también estableció el primer ejército regular de la historia, una innovación crucial para extender y asegurar su control. La misteriosa ciudad de Akkad, a pesar de su papel trascendental como capital del primer imperio, sigue siendo uno de los enigmas más persistentes de la arqueología mesopotámica. Se cree que estaba situada a lo largo del Éufrates, posiblemente entre Sippar y Kish, aunque existen otras teorías que la sitúan más al este, a lo largo del Tigris. Los desafíos para localizarla son inmensos, debido a los cambios drásticos en los cursos de los ríos y a la escasez de textos antiguos con pistas claras. El hecho de que la capital del primer imperio permanezca sin localizar amplifica el misticismo y la cualidad legendaria del imperio acadio. La dinastía acadia continuó durante más de 100 años, después de Sargón, con una sucesión de gobernantes que intentaron mantener y expandir su legado. Después de Sargón, su hijo Rimush, 2279-2271 a.C., heredó un imperio que rápidamente se enfrentó a rebeliones, dedicando sus primeros años a restaurar el orden. También llevó a cabo campañas militares exitosas contra Elam. Fue sucedido por su hermano Manishtusu, 2271-2261 a.C., quien se centró en la expansión del comercio a larga distancia, estableciendo rutas con regiones lejanas como Magan, en la actual Omán, y Emiratos Árabes Unidos, y Melúa, la civilización del Valle del Indo, lo que subraya la ambición económica del imperio. El rey más importante después de Sargón fue su nieto, Naram-Sin, 2261-2224 a.C., quien llevó el imperio a su apogeo. Naram-Sin es una figura central no solo por sus conquistas, sino por su audaz autoproclamación de divinidad, un concepto revolucionario para su tiempo. Se hizo representar con una corona de cuernos, símbolo de las deidades, y permitió que su imagen se colocara junto a la de los dioses en los templos. La estela de la victoria de Naram-Sin, exhibida en el Museo del Louvre, conmemora la victoria de Naram-Sin sobre los Luyubi, un pueblo montañés, mostrando una composición innovadora con el rey en la parte superior central ascendiendo una montaña. El tamaño gigante del rey enfatiza su poder y su derecho divino a gobernar, siendo una poderosa pieza de propaganda que legitimaba su reinado. La ambición universal de Naram-Sin se manifestó también en la creación de un título sin precedentes.
rey de las 4 partes del mundo. Este título, que se refiere a las 4 esquinas del mundo conocido, Subartu, Martu, Elam y Sumer, era una declaración de que su poseedor era el gobernante de la totalidad de la tierra, un monarca universal que trascendía las fronteras tradicionales. Este título fue posteriormente adoptado por gobernantes de imperios mesopotámicos posteriores, como Hammurabi, demostrando su perdurable resonancia en la ideología imperial. El imperio acadio, en su expansión y mantenimiento, interactuó con potencias contemporáneas. Sargón y sus sucesores llevaron a cabo numerosas campañas militares contra Elam. El imperio también extendió su influencia hacia el norte y el oeste, con campañas contra los amoritas en el norte de Siria. El colapso final del imperio acadio se atribuye comúnmente a la invasión de los Guti, un pueblo bárbaro de los montes Zagros. Textos literarios como La maldición de Akkad sugieren que los dioses enviaron a los Guti para asolar Akkad después de que Naram-Sin profanara el templo de Enlil. Shar-Kali-Sharri, el último rey significativo, libró una guerra casi continua contra estas incursiones, pero la presión de los Guti contribuyó finalmente al colapso del imperio y al inicio de la Edad Oscura de Mesopotamia. El acadio, una lengua semítica ancestral, ya estaba presente en Mesopotamia antes de Sargón. Sin embargo, con el ascenso del imperio acadio, el acadio comenzó a suplantar al sumerio como la lengua hablada principal, un proceso que se completó alrededor del 2000 a.C. A pesar de este cambio, el sumerio mantuvo su vitalidad como lengua sagrada ceremonial, literaria y científica. La escritura cuneiforme, desarrollada para el sumerio, fue adoptada y adaptada por el acadio y otras lenguas regionales. La interacción entre sumerios y acadios fue intensa, llevando a un significativo intercambio cultural y lingüístico. La sociedad acadia, como muchas civilizaciones antiguas, estaba rígidamente jerarquizada. En la cúspide se encontraba el rey, cuya autoridad era política y divina. Por debajo estaban los nobles, sacerdotes y sacerdotisas y escribas. La clase media incluía artesanos, comerciantes y agricultores, siendo estos últimos la base de la alimentación del imperio. En el escalón más bajo se encontraban los esclavos. A pesar de ser una sociedad patriarcal, las mujeres en Mesopotamia, incluida la época acadia, gozaban de derechos casi iguales. Podían participar en asuntos legales y financieros, poseer propiedades y ocupar profesiones lucrativas. Un ejemplo sobresaliente es Eneduana, hija de Sargón y suma sacerdotisa de Inanna en Ur, reconocida como la primera autora de la historia cuyo nombre conocemos. La economía del imperio se sostenía en un robusto sistema agrícola y en una vasta red comercial. Bajo Sargón, las rutas comerciales se extendieron desde las minas de plata de Anatolia hasta las de lapislázuli en Afganistán, y desde los cedros del Líbano hasta el cobre de Magán. Una de las innovaciones administrativas más notables fue la creación del primer sistema de mensajería del mundo, que utilizaba tablillas de arcilla inscritas con cuneiforme acadio envueltas en sobres de arcilla, facilitando la comunicación a través del vasto imperio. La región acadia era profundamente politeísta y permeaba todos los aspectos de la vida diaria, heredando muchos elementos y deidades sumerias. El panteón incluía a Anu, Enlil, Ishtar y Shamash, dioses asociados con fuerzas naturales y actividades humanas, cuyo favor era especial para la prosperidad del imperio. Los templos, en particular los imponentes zigurats, eran el epicentro de las ciudades acadias, sirviendo como centros de culto, aprendizaje y actividad económica. El rey, como representante divino de la tierra, tenía un papel religioso crucial, participando en ceremonias y encargando la construcción y renovación de templos para reforzar su autoridad. Aunque la capital Akkad sigue siendo un misterio arqueológico, los hallazgos en otros sitios mesopotámicos nos ofrecen valiosas pistas sobre el urbanismo y la arquitectura de la época. Las ciudades mesopotámicas bajo influencia acadia exhibían un grado de planificación urbana con muros defensivos, distritos de templos elevados y calles principales. Las viviendas, construidas principalmente con ladrillos de barro secados al sol,
estaban diseñadas alrededor de un patio central abierto, proporcionando un efecto de enfriamiento natural y una estricta división entre los espacios públicos y privados. Los palacios acadios, aunque no tan extensamente documentados como los de los periodos posteriores, eran estructuras arquitectónicas significativas que reflejaban el poder y la centralización del imperio. La dinastía sargónida se dedicó a la reconstrucción y expansión de muchos templos sumerios y construyó fortalezas a lo largo de sus líneas de comunicación imperiales, como Tel Brak en Siria. Un ejemplo arqueológico crucial es el sitio de Tel Leilan, en el noreste de Siria. Las excavaciones han revelado un palacio acadio fortificado, una masiva edificación administrativa que sirvió como centro político y religioso de la región. El legado del imperio acadio fue extraordinariamente profundo y duradero. Los gobernantes acadios fueron considerados modelos y referentes por las dinastías mesopotámicas posteriores, incluyendo a los poderosos asirios y babilonios. La lengua acadia continuó siendo una lengua erudita, literaria y diplomática mucho después de la caída del imperio, sirviendo como un puente lingüístico y cultural. Muchas de las innovaciones pioneras del imperio acadio, como su modelo de gobierno centralizado, el ejército regular y el sistema de correos, se convirtieron en estándares y fueron adoptadas y refinadas por las civilizaciones que les sucedieron. Numerosos mitos, conceptos legales y estilos artísticos acadios fueron asimilados y adaptados por culturas posteriores. Tras el colapso del imperio, la región se fragmentó y acabarían surgiendo dos importantes naciones de habla acadia: Asiria en el norte y Babilonia en el sur. Bien, ahí podemos ver cómo estas dos, tanto Sumeria como Acadia, influenciaron de gran manera en la zona, ¿no? Por esa razón los puse los dos juntos. Acadia aporta un lenguaje que llegó a ser, digamos, muy utilizado en la época y en épocas posteriores, como decía el video. Y Asiria y Sumeria hace ese mismo aporte también, solo que el lenguaje sumerio fue adoptado principalmente en el ámbito religioso, como también el tema de que Sumeria es la que de donde derivan la gran mayoría de las formas de religión o de las mitologías posteriores, por ejemplo en lo que es Babilonia, y muchos ven esa misma influencia en lo que es el judaísmo, porque el judaísmo adopta muchas cosas de Babilonia y eso mismo llega hasta el cristianismo, que lo estaremos viendo más adelante, pero para que ustedes tengan una idea. Se le atribuye a Sumeria, oficialmente se le atribuye ser la formadora de las religiones, de los mitos y de la parte legal de los imperios posteriores. Esto por una piedra que se descubrió, que es la piedra de Hammurabi, donde están escritos las leyes de Hammurabi y que son parecidas, no iguales, pero sí parecidas a la Biblia, a las leyes escritas en la Biblia. Claro, cuando los arqueólogos ven esto y ven que a la piedra esa la pueden datar, digamos, antes del escrito bíblico, ellos automáticamente asumen que el escrito bíblico se inspiró en esta piedra, porque era dentro de las zonas, por toda la influencia que estos imperios tuvieron, como lo va relatando el libro, los videos. Sin embargo, cuando nosotros vemos, si nosotros vemos la historia bíblica siguiendo esta cronología, esta línea de tiempo que les voy armando, en realidad todos ellos quedaron influenciados por la Biblia y de ahí es que se ven, por el relato bíblico digo, de ahí, aunque no lo tuviesen escrito, obviamente en esta época ellos tenían el conocimiento porque fue transmitido desde Adán, Caín,
Abel y los distintos personajes que estaban en contacto con el Señor y que recibían la tradición oral de Adán, pero no necesariamente es que tuviesen, es que la Biblia posteriormente se escriba para tratar de imitarlos a ellos. No, al contrario, la Biblia se escribe para mantener la coherencia en la verdad. Fue dada directamente por Dios y en los distintos lugares, en los distintos imperios, incluido Israel, porque no es que se excluya, quiero dejar para poder darles buenas bases firmes de todo esto que les estoy diciendo. Voy a hacer un video exclusivo de la formación del mito y la distorsión de la cosmovisión edénica, exclusivamente de eso y de cómo se fue distorsionando a lo largo de la historia. Pero para que tengan al menos un panorama ahora, es esto, ¿no? Es que Dios da su ley en un primer momento, hablada a Adán. Esa ley se distorsionó, se malinterpretó. Entonces Dios la da ahora por escrito a Israel, no porque Israel sea algo especial. De hecho, la misma Biblia dice que de lo vil y despreciado del mundo, Él lo escogió, y a Israel mismo le dice: yo no te escogí porque seas especial. Dios mismo se lo dice. Pero Dios le da su ley hablada para que nadie tenga excusa delante de Él. Ahora se la da por escrito, y esa es la verdad, y en esa verdad es la que se debe basar todo. Israel, teniéndola por escrito, la ignoró y creó su propia verdad. Imagínense el resto de las naciones que no tenían esa ley por escrito, solamente un conocimiento oral pasado solo por tradición. Cuando llegaron a escribirlo, ya lo escribieron distorsionado, ¿no? Y eso es lo que la historia en sí va reflejando, ¿no? Entonces, habríamos dicho, de Sumeria queda ese legado tanto de la mitología, de la creencia, que es muy similar a la Biblia, pero distorsionado, y el lenguaje, al adoptar Babilonia y los demás imperios, al adoptar mucho, sobre todo Babilonia, al adoptar casi todo el panteón sumerio, ellos adoptaron también el lenguaje y el lenguaje con el cual se adoraba a esos dioses, y los dioses y la forma de sacerdocio sumerio. Lo adoptaron Babilonia, junto con muchas otras cosas del imperio acadio. O sea, básicamente estas dos civilizaciones van a formar la Babilonia posterior. Déjenme tomar un poquito de agua. Otra de las herencias, ¿no es cierto?, que nos van dejando los sumerios, es que fueron los artífices de la mayoría de las invenciones, ya sean inventos o conceptos inventados que nosotros hoy damos por sentados. Por ejemplo, inventaron lo que es el fraccionamiento del tiempo, lo que nosotros hoy conoceríamos como el tiempo, o en Grecia el cronos, dividiendo el día y la noche en periodo de 12 horas y las horas en 60 minutos y los minutos en 60 segundos. O sea, ellos básicamente fueron los que inventaron o que acomodaron su sociedad en hexadecimal, ¿no? De forma de hexadecimal, todas las fracciones, incluido la desadecimal, ¿no? El decimal también viene de allá. Otras innovaciones incluyen las primeras escuelas, la versión más antigua del relato del diluvio universal. Esto es lo que yo les comentaba recién. Esto es el relato oficial que tenemos. Esta es la versión más antigua del relato del diluvio universal, registrada, ¿no?
varias narraciones bíblicas más. El poema épico más antiguo, que es la epopeya de Gilgamesh, la burocracia gubernamental, la arquitectura monumental y las técnicas de regadío que van a adoptar muchas otras civilizaciones más. Sumer fue finalmente conquistada por Sargón de Akkad, que esto es lo que ya habíamos estado viendo, que la convirtió en el núcleo de su imperio multinacional. Sargón dominó la región colocando oficiales de confianza en cargos de poder en cada ciudad, incluyendo a su hija Enheduanna, la suma sacerdotisa de la diosa Inanna de Ur. Ur es el lugar bíblico de Sumer, de donde sale Adán, ¿no? Abraham. Abraham. En Génesis el título bíblico es Sumer, conocido como Sinar o Senar, ¿no? Eso para que ustedes tengan el vínculo, ¿no? Con lo que la Biblia nos está relatando. No eran los únicos imperios, solo que voy relatándoles los que tienen una vinculación directa con la Biblia y que nos competen también en la historia, ¿no? Entonces, de esta suma sacerdotisa de la diosa Inanna en Ur, es de ahí donde sale Abraham, Ur de los Caldeos, ¿no? De ahí es de donde Dios lo llama. Y el panteón de Sumeria incluía a más de 3.000 dioses. Fue la base, digamos, podría decirse que era la base de lo que conocemos como el hinduismo. Y fíjense que la misma historia los vincula tanto a los sumerios con gente que vendrían del Valle del Indo, de donde esta es el Valle del Indo, aquí lo tenemos. Y es de donde después también las gentes que estuvieron ahí bajaron y formaron, poblaron todo lo que es India, y de ahí surge el hinduismo, ¿no? El hinduismo es la religión considerada la más antigua del mundo. Aún es practicada en la actualidad. El término hinduismo deriva del término persa Sindhus, que designa a quienes vivían al otro lado del río del Indo. Podemos interpretar el hinduismo como monoteísta, ya que hay un dios, politeísta, ya que hay muchos avatares de ese único dios, y enoteísta, ya que uno puede elegir elevar a cualquiera de esos avatares a la supremacía. También lo podemos considerar panteísta, porque los avatares pueden interpretarse como representantes de aspectos del mundo natural, o incluso como ateo, ya que uno podría optar por reemplazar el concepto de Brahman con el de uno mismo, al esforzarnos por ser la mejor versión de nosotros mismos. Y en ese concepto, en esa parte, es que encajaría una variante del hinduismo que va a surgir más adelante, que es el budismo. Que el budismo surge del hinduismo, ¿no? Este sistema de creencias se estableció por primera vez por escritos en las obras conocidas como los Vedas durante el llamado periodo védico entre el 1500 y el 500 a.C. Pero los conceptos se transmitieron oralmente desde mucho antes. El propósito de la vida es conocer la unidad esencial de la existencia, el aspecto superior del yo individual, conocido como Atman, que es parte del yo de todos los demás, así como del alma, mente suprema, a través de la adhesión, ¿verdad? Esto lo vamos a estar estudiando con mucho detalle un poquito más adelante, cuando hablemos de todas las que son las religiones. Apenas esto es una pequeña parte, pero tengo detallado todo lo que implica el hinduismo y lo vamos a estar viendo un poquito más adelante. Lo que sí quiero mostrarles es que surge el hinduismo en este periodo de tiempo, y
los mismos que en Sumeria adoraban a 3000 dioses. En la formación del hinduismo tenemos los 3000 avatares, ¿no? Esa misma adoración la tenemos de los dos lados, y aquí tenemos posiblemente de donde surge, unos bajando a lo que es la India y otros yendo para donde se formó Sumeria. Y como decía también en el video del Imperio Acadio, al mismo tiempo se estaba formando Egipto, ¿no? Se entiende que para el 3100 a.C. La historia del antiguo Egipto se divide en 3 imperios con periodos intermedios de conflictos internos y dominación por gobernantes extranjeros. El imperio antiguo, el imperio Egipto antiguo, se caracteriza por el florecimiento de las artes y la construcción de inmensas pirámides, lo que decía el video de los acadios, ¿no? Durante el periodo, durante el Imperio Medio, en el 2050 al 1800 a.C., tras una etapa de descentralización, Egipto conoció un periodo de esplendor en su economía, y el Imperio Nuevo, en el 1567 al 1085, la monarquía egipcia alcanzó su edad dorada, conquistando los pueblos vecinos y expandiendo sus dominios bajo la dirección de los faraones, que esta era la época del Éxodo. Y esto es lo que yo les comentaba cuando hablábamos del Éxodo, que fue a consecuencia de las acciones de José. La última dinastía fue derrocada en el año 343 a.C. por los persas, quienes a su vez fueron sustituidos por gobernantes griegos y romanos en un periodo que comenzó hacia el año 30 a.C., como resultado de la derrota de Cleopatra y Marco Antonio en la batalla de Actium, que trajo 7 siglos de paz relativa y estabilidad económica. Desde mediados del siglo IV, Egipto formó parte del Imperio Oriental de Roma, que se convirtió posteriormente en el Imperio Bizantino. Bien, como ven acá en el mapita, Egipto inicia siendo todas distintas aldeas que se estuvieron alrededor del río Nilo, y que posteriormente se van a unificar en un solo imperio. Veamos un videíto para que les quede aún más claro en la mente de cómo se fue formando este imperio, para que después podamos ir entendiendo cómo se va armando el escenario bíblico, ¿no? El antiguo Egipto fue una civilización que surgió cuando se agruparon los asentamientos situados en las fértiles riberas del río Nilo. Para entender la historia del antiguo Egipto, los historiadores la dividen en varios periodos que veremos a continuación. Los más importantes son el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Históricamente fue dividido en 2 zonas geográficas diferenciadas, Alto y Bajo Egipto, al sur y al norte respectivamente. El símbolo del Alto Egipto era una corona blanca y el del Bajo Egipto una corona roja. Cuando veamos una combinación de las 2 coronas estaremos hablando de un Egipto unificado. La civilización egipcia se desarrolló durante más de 3000 años. Comenzó con la unificación de varias ciudades del Valle del Nilo, alrededor del 3150 a.C., y se da convencionalmente por terminada en el 31 a.C., cuando las tropas romanas de Octavio vencen a Marco Antonio, aliado y amante de la reina Cleopatra, la última gran gobernanta de una larga lista de faraones en Egipto. El Nilo fue la clave para el éxito de la civilización egipcia, ya que este permitía el aprovechamiento de los recursos y ofrecía una significativa ventaja sobre otros oponentes. El Nilo cada año sufría enormes crecidas y se desbordaba. Esto creaba una extensa capa fértil depositada a lo largo de los bancos del Nilo que proporcionaba a la tierra ricos minerales y nutrientes, y por ende excelentes cosechas. No había en el mundo una tierra tan extensa que ofreciera tanto por tan poco. Este es el gran secreto de Egipto. Esto se tradujo en que los egipcios podían practicar una forma de agricultura menos laboriosa que en otras zonas. La población quedaba librada de muchas tareas agrícolas y podía dedicar más tiempo y recursos al desarrollo cultural. Los egipcios aprendieron a controlar las crecidas del Nilo por medio de diques y canales, aumentando la superficie cultivable. Distinguieron entre 3 estaciones anuales: la de inundación, que va de julio a octubre, la de siembra, que va de octubre a marzo, y la de recolección, que va de marzo a junio.
El Nilo, además de proporcionar enormes beneficios a los agricultores y por extensión al resto de la población, también favoreció el comercio, ya que el río funcionaba como una gran autopista comercial. Veamos a continuación los periodos históricos de la civilización egipcia. El periodo arcaico tiene lugar entre el 3100 y el 2700 a.C. Antes tiene lugar el periodo predinástico de Egipto, en el que surgieron dos reinos independientes, el Alto y el Bajo Egipto. La tradición egipcia atribuye la unificación de los dos Egiptos a Menes, quedando esto reflejado en las listas reales. Menes es también identificado con Narmer, fundador de la primera dinastía y el primer faraón que reinó sobre todo Egipto del que se tiene constancia. Este periodo arcaico lo conforman las dinastías primera y segunda. Bajo la dinastía tercera comienza el Imperio Antiguo. En el 2700 a.C. la capital se estableció definitivamente en Menfis. En la época de la tercera dinastía comenzó la costumbre de erigir grandes pirámides y monumentales conjuntos en piedra gracias al faraón Zoser. La pirámide escalonada de Zoser en Saqqara es la primera pirámide que surge como una superposición de mastabas. Con la cuarta dinastía llegan las tres famosas pirámides que hoy en día es la gran postal de Egipto. Hablamos de las pirámides de los faraones Keops, Kefren y Micerinos, que componen la única maravilla del mundo antiguo que ha perdurado hasta nuestros días. A esta época le sigue una época de decadencia que comienza en el 2250 a.C. Es un periodo de hambruna y anarquía donde el poder de los faraones se descentralizó y se vio muy reducido hasta que Mentuhotep II vuelve a unificar el Alto y el Bajo Egipto en el 2050 a.C., fecha que marca el inicio del Imperio Medio. Es un periodo de gran prosperidad económica y expansión exterior, con faraones pragmáticos y emprendedores. La capital pasa a estar en Tebas. Se realizaron ambiciosos proyectos de irrigación para regular las grandes inundaciones del Nilo. También se potenciaron las relaciones comerciales con las regiones circundantes. Las representaciones artísticas se humanizaron y se impuso el culto al dios Amón. A mediados del 1800 a.C., los hicsos, un pueblo que tenía su origen en Canaán, invadieron el norte de Egipto y se establecieron en el delta del Nilo. El poder de Egipto se debilitó y se disgregó en decenas de poderes autonómicos que desembocaron en una nueva anarquía. Aún así, los hicsos no interfirieron en la cultura tradicional, adoptando las creencias y costumbres locales. Tuvieron como capital la ciudad de Avaris, dotándola de fortificaciones y dominando el Bajo Egipto. Modernizaron a los egipcios introduciendo el caballo, el carro de combate, el arco compuesto y diversos elementos de la cultura del bronce. A finales de este periodo, los dirigentes egipcios de Tebas que consiguieron mantener su independencia dirigieron una guerra de liberación contra los hicsos que da origen al Imperio Nuevo que comienza en el 1550 a.C. Este periodo es un periodo en constante estado de guerra, con afán expansionista, justificado en principio como defensa ante posibles invasiones. Requirió el desarrollo de un ejército profesional permanente. Las nuevas armas que adoptaron de los hicsos resultaron definitivas. Es un periodo de esplendor y de arquitectura monumental. Tebas vuelve a recuperar el poder del pasado como atestiguan los templos de Karnak y Luxor, dedicados principalmente al dios Amón. El culto de Amón alcanzó en este periodo una gran importancia. Surgieron también nuevos centros de poder, de hecho las capitales del imperio fueron Tebas y Menfis conjuntamente. El reinado de Amenhotep III puede calificarse como el más próspero de este periodo y de toda la historia de Egipto, pero con el ascenso de su hijo Amenhotep IV, la estabilidad del imperio estuvo gravemente amenazada, aún más cuando éste instauró una serie de reformas radicales que tuvieron un resultado caótico. Cambiando su nombre por el de Akenatón, promovió como deidad suprema la hasta entonces oscura deidad solar Atón, iniciando una reforma religiosa que se puede calificar de monoteísta. El faraón suprimió el culto a las demás deidades y, sobre todo, trató de anular el poder de los influyentes sacerdotes de Amón en Tebas, a quienes veía como corruptos. Trasladó la capital a la nueva ciudad de Ajet Atón, actual Amarna. La esposa de Akenatón, la bella Nefertiti, también jugó un papel político y religioso fundamental en este periodo. Tras la muerte de Akenatón, accede al trono el supuesto hijo de este, Tutankamón, que restablece el culto al dios Amón, devuelve a los sacerdotes su poder e influencia y vuelve el politeísmo. Tutankamón era un hombre enfermizo que tuvo un reinado muy corto. Ha pasado a la historia como uno de los faraones más conocidos debido al descubrimiento de su tumba en 1922 por parte de Howard Carter, el hallazgo arqueológico más famoso de todos los tiempos. Es la única tumba egipcia intacta que se ha encontrado hasta la fecha.
En la siguiente dinastía encontramos a un faraón muy importante, Ramsés II el Grande. Le llamaron el rey constructor a raíz de su obsesión por construir templos enormes y espectaculares, como el templo de Abu Simbel dedicado a su esposa Nefertari. En su reinado también alcanza el rango de capital una nueva ciudad, Pi-Rameses, impulsada por él. Este faraón también es conocido por sus exitosas campañas militares. Ramsés II condujo su ejército contra los hititas en la batalla de Kadesh, en la actual Siria. Después de llegar a un punto muerto, finalmente aceptó un tratado de paz con el reino hitita. Es el tratado de paz más antiguo registrado. Ramsés, no obstante, presentó esta batalla que quedó en tablas como una gran victoria. Con la siguiente dinastía, en torno al 1060 a.C., comienza un largo periodo de decadencia y fragmentación política que duró unos 700 años. Egipto nunca volvería a recuperar su esplendor pasado. A lo largo de este periodo, Egipto sufrió el dominio de diferentes pueblos extranjeros, libios, palestinos, nubios, persas y griegos, que llegaron a ocupar el poder. A pesar de ello, la civilización egipcia, lejos de quedar anulada, influyó enormemente sobre la cultura de los dominadores, que adoptaron sus costumbres como propias. Adelantándonos muchos años, llegamos a la batalla fratricida de Actium. En ella, las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio. Egipto pasaría a ser una provincia más del Imperio Romano. A continuación, vamos a tratar algunos aspectos del antiguo Egipto de manera muy breve. ¿Qué son las pirámides? Son los objetos que más han fascinado a los estudiosos a lo largo de la historia, ya que esconden muchos misterios. Eran monumentos funerarios reservados para el faraón. La función de la pirámide era la de contener la esencia del faraón para toda la eternidad. Este resucita y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella. Las pirámides son un vehículo de contacto entre la tierra y el cielo, y para ello es fundamental conocer su origen. Las pirámides surgen de la mastaba. Cuando a Imhotep, el arquitecto de Djoser, se le ocurre la idea de superponer varias mastabas, estas se transforman en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una escalera gigantesca que se elevaba hacia el cielo. Esta pirámide fue sufriendo una evolución hasta llegar a la pirámide clásica de caras lisas. No se sabe con certeza cómo se construyeron las pirámides, pues no han perdurado documentos de su época que lo describan. Este es un tema que ha fascinado enormemente a los que se intentan adentrar en la cultura egipcia, y han surgido muchísimas teorías sobre su construcción. Algunas llegan a hablar incluso de ayuda extraterrestre. ¿Cómo era la religión egipcia? La religiosidad estaba presente en todos los ámbitos de la vida, e incluso después de la vida terrenal. Los egipcios creían en el más allá y por ello practicaban la momificación. Embalsamaban los cuerpos con el fin de conservar el cuerpo difunto para la otra vida. También los acompañaban de un ajuar de pertenencias y objetos valiosos. A partir del Imperio Nuevo, los faraones, sus familiares y miembros destacados del gobierno buscaron un lugar a las afueras de Tebas para enterrarse alejados de los saqueadores. Allí construyeron sus necrópolis, el Valle de los Reyes, el de las Reinas y el de los Nobles. ¿En qué dioses creían? La mitología egipcia es muy compleja y fue variando en los 3000 años de historia. También varía según la zona geográfica. Cada provincia mantuvo sus deidades protectoras, lo que significaba la veneración a decenas de dioses, que según la ciudad adquirían mayor o menor relevancia. En Heliópolis se adoraba a Ra, dios del sol, en Tebas a Amón, en Memphis a Ptah y Hathor. Una característica del panteón egipcio era la costumbre de agrupar a sus dioses en tríadas, normalmente una pareja con un hijo. En Heliópolis se dio el culto a Isis, Osiris y su hijo Horus. En la región de Tebas, la tríada se componía de Amón, su consorte Mut y su hijo Honsu. En la mitología egipcia, muchas deidades son representadas con cuerpo humano y cabezas de otros animales. Durante la época de influencia helénica sobre Egipto, lo que perduró con más vigor fue la tríada Osiris, Isis y Horus, y su enemigo Set, tal y como se ejemplifica en el mito de Osiris. ¿Qué escritura tenían los egipcios? Los antiguos egipcios inventaron un sistema de escritura jeroglífica utilizado desde antes del Imperio Arcaico. Durante muchos siglos no se sabía muy bien qué representaba esta escritura, pero en 1799 se encontró la piedra de Rosetta, en la que está grabado un texto en 3 tipos de escritura: jeroglífica, demótica y griega. Gracias a esta piedra, Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos años más tarde. La escritura jeroglífica es muy compleja, pues los dibujos que conocemos con figuras pueden representar
ideogramas, que serían la traducción figurativa del símbolo que representan, y fonogramas. Representan sonidos del lenguaje egipcio, que son signos consonánticos simples, dobles, triples e incluso de 4 o más consonantes. Esto se enreda mucho más, ya que algunos ideogramas pueden ser a su vez fonogramas. Durante el antiguo, medio y nuevo imperio se calcula que existían alrededor de 700 símbolos jeroglíficos, mientras que en la época grecolatina su número aumentó a más de 6.000. Complicado, ¿verdad? Para finalizar, vamos a ver cómo era la sociedad egipcia. Los egipcios organizaron su sociedad como una gran pirámide. En lo más alto se encontraba el faraón, al que el pueblo adoraba como a un dios. Los sacerdotes eran la segunda casta en importancia, ubicados por debajo del faraón. Su objetivo era satisfacer las necesidades de los dioses. Vivían de donaciones que estaban exentas de impuestos. En algunas épocas llegaron a tener casi más poder que el propio faraón. Detrás de los sacerdotes estaban los escribas. Trabajaban en todos los departamentos de la administración, componiendo y copiando textos y llevando tareas de contabilidad. Algunos llegaron a ser altos funcionarios. Era un oficio noble que se transmitía de padres a hijos. Después tenemos a los soldados. Luego tendríamos a comerciantes, artesanos, campesinos y en la base de la pirámide los esclavos, quienes tenían a su cargo la realización de las tareas más pesadas. Bien, ahí tenemos un buen panorama de todo lo que decíamos de Egipto, ¿no? Y vieron cómo fueron pasando la figura del faraón fue pasando de ser un gobernante sin tanta fuerza política a el faraón que conocemos y que, por ejemplo, se registra en la Biblia, ¿no? Hasta el día de hoy se está debatiendo el tema de la salida del pueblo de Egipto, porque muchos lo vinculan con los Hyksos, pero como se menciona a Pi-Ramsés en la Biblia, como que ellos fueron los constructores de Pi-Ramsés, o sea, la mano de obra constructora. Entonces se suele relacionar el relato bíblico con Ramsés, y Ramsés vino después de echarlos a los Hyksos de Egipto. Entonces ahí hay un debate de cuál fue la fecha, si fue o no así y demás. Lo que sí es cierto es que los Hyksos no necesariamente son mencionados en la Biblia, y tampoco fue la única intervención que Egipto tuvo, ¿no? Porque está la otra intervención, que fueron los faraones negros. Entonces entre todo esto pudo haber ocurrido lo de José, ¿no? Y tranquilamente la salida del pueblo de Egipto pudo haber ocurrido tranquilamente después de los Hyksos, y en realidad mientras que estuvieron gobernando los Hyksos es que José llegó a ser el gobernador. Tranquilamente pudo haber sido así. Entonces acá tenemos un buen panorama de cuál era el ambiente postdiluviano, ¿no? Para esta época. Entonces imagínense el tema de la mitología. Tanto Sumeria como Acadia como Egipto tenían un panteón de unos 3.000 dioses y compartían esta ideología, ¿no? De la Trinidad, como también el tema el falo masculino, que es lo que les explicaba en un principio con Nimrod. Es también parte de la mitología egipcia, ¿no? Cuando hablábamos de el monolito, ¿no? Cuando hablamos del obelisco, es una representación de el miembro masculino que le fue cortado y que Isis no encuentra, de Horus, ¿no? Y ahí viene esta trinidad que formaba Semiramis y demás, formada por Isis, Horus, Set,
curiosamente las tres letras que forman a la compañía jesuítica, ¿no? Fíjense, de todos estos vamos a estar hablando, pero son dioses que se les atribuyen características similares a Jesús. Son todos, en teoría, tipos de Mesías. Horus, que es lo que hablábamos, ¿no? Nacido el 25 de diciembre, en una virgen, en un pesebre. La información esta de este gráfico no es que sea 100% verificable, algunos disienten, pero para tener un panorama, anunciado por una estrella. Bueno, esto no era difícil de creer en Egipto, ya que ellos siempre esperaban la aparición de una estrella para calcular el ciclo de las cosechas, la crecida del Nilo, etc. Adorado por 3 sabios bautizados a los 30 años. Acá dice en el río Jordán. Bueno, como les digo, este es un gráfico que no lo hice yo, lo saqué, lo rescaté nada más. Caminó sobre las aguas, resucitó a Osiris, tuvo 12 discípulos, fue crucificado entre ladrones y resucitó a los 3 días. Mitra, esto fue en el 3000 a.C., por esa razón es que se considera mucho arqueológicamente como que Egipto influenció al judaísmo. Mitra, que es un dios persa, adoptado también por los romanos, en 1200 a.C., nace de una virgen el 25 de diciembre, hace milagros, tuvo 12 discípulos, descendió del cielo para salvar a los hombres de sus pecados, fue llamado Redentor, Cordero de Dios, Salvador, resucita a los 3 días de morir y se le adora en domingo, y una de las formas de adorarlo era haciendo lo que hoy se hace en las iglesias como la Santa Cena, era con un pan y vino, ¿no? De ahí es que a este Mitra en la época del Imperio Romano se le llamaba Christos, se le llamaba ungido, y en el griego era Christos, y por esa razón a los cristianos, que cuando hacían, se les llamaban, digamos, Cristos, como una forma de burla, en alusión a esto, porque decían, bueno, son muy parecidos a este otro, ¿no? De ahí viene el tema de Cristos, que tenía un doble sentido, ¿no? Como un decir mesiánicos hoy en día, seguidores del Mesías, pero al mismo tiempo, dependiendo de quién lo vea, era una burla en alusión a este culto. Después surge Buda, que es lo que yo les decía, que surge del hinduismo. Esto surge en Nepal en el 500 a.C. Supuestamente, bueno, esto es el constructo posterior, ¿no? No es necesariamente la historia que se conoce del fundador o el creador del budismo, ¿no? Pero nacido de una virgen, un 25 de diciembre, nacimiento anunciado por una estrella, bautizado a los 30 años, curó ciegos y enfermos. Esto es algo que sigue hasta nuestros días en el budismo como una práctica. Alimentó 500 personas con una canasta de panes, caminó sobre las aguas, resucitó tras morir para subir al cielo. Atis, en Grecia, en el 1200 a.C., es nacido de una virgen el 25 de diciembre, bautizaba a sus fieles para limpiar sus pecados, sus seguidores comían pan que representaba su cuerpo, murió crucificado y resucitó a los 3 días. Zoroastro, en Asia Menor, en el 800 a.C., fue nacido de una virgen, bautizado en un río, comienza a predicar a los 30 años, tentado por los demonios en el desierto, volvió a la vista un ciego, reveló los misterios del cielo, la resurrección del alma y la salvación, se le adora celebrando una Eucaristía comiendo su cuerpo. Dionisio, en Grecia, en el 800 a.C., fue nacido de una mujer mortal, fecundada por un dios el 25 de diciembre en un pesebre, montado en un burro, hizo una procesión triunfal,
transformó el agua en vino, dio de comer a sus seguidores el cuerpo de Dios, hizo milagros y resucitó tras su muerte. Krishna en la India, en el 3200 a.C., nace de una virgen. Su nacimiento fue anunciado por una estrella, resucita de los muertos, cura leproso y ciego y resucitó a los 3 días de ser asesinado. Entonces, fíjense cómo se arma, si bien no estamos estudiando a profundidad esas mitologías, pero cómo se va armando la misma historia en distintos lugares, ¿no? Como cuando cómo diferenciar la verdadera, ¿no? Y esa era lo que el mundo conocía, la verdadera historia, pero la distorsionó y la creó, la adaptó a su manera, que es lo que decíamos que ocurre con Sumeria, ¿no? Y en lo que es Sumeria vienen a surgir muchas ideologías, pero esto lo vamos a hablar más adelante, porque Sumeria aporta hasta el día de hoy. El legado de Sumeria viene a ser parte de la teoría de la evolución, viene a ser parte de todo lo que nosotros conocemos como los ovnis, y viene a ser parte de todas las ideologías que están detrás de los llamados superhéroes, ¿no? Y la mitología hinduista, que ahí es lo que vamos a estar estudiando después. Acá me fui, disculpen. Entonces, teniendo más o menos este panorama, después vamos a ir a profundizar en algunas otras cuestiones que nos quedaron aquí. Veamos lo que dice la Biblia en respecto a los símbolos para este día. Génesis 1, del 6 al 8, nos dice: luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces, dice, haya expansión en medio de las aguas. Aguas, la palabra aguas en el hebreo es la palabra maim, que es la que tenemos aquí arriba, y ustedes van a ver que es formada con 2 M, maim. Aquí yo la escribí, la puse con la forma de escritura del hebreo actual, pero en la antigüedad el hebreo, la M en el hebreo antiguo se dibujaba de esta forma, eran como una M formada con montañitas que hacían alusión a las crestas que se forman en las aguas. Entonces la M representaba aguas, ¿no? Y la Biblia nos dice que en Apocalipsis, que las aguas son naciones, pueblos y lenguas. Eso lo vamos a estar viendo cuando sigamos leyendo las distintas citas. Y dice que la expansión, la división, ¿no es cierto? Lo que queda entre medio de esas 2 aguas, una fue para arriba, otra abajo, y lo que quedó en el medio es la expansión entre ellas, que esto es la palabra badal, del hebreo badal, que es una raíz primaria que se usa para dividir, para apartar, para hacer diferencia, discernir, distinguir, ¿no es cierto? Excluir, separación, separar. La expansión, la separación es lo que se conoce como cielos, ¿no es cierto? Entonces este es el pensamiento hebreo en lo práctico, ¿no? La misma palabra maim habla de 2 aguas, de una división, ¿no? De algo que está en el medio. Y si vamos aquí a Apocalipsis, por ejemplo, nos dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, si las aguas representan
pueblos, muchedumbres, nación y lengua, quedan divididos un tipo de pueblo, nación y lengua, y otro tipo de pueblo, nación y lengua, en este concepto, en lo que sucedería este día, en lo que los símbolos nos están diciendo. Y literalmente ocurrió así. El diluvio marcó una separación entre un pueblos, nación y lengua que estaban rebeldes, que lo único que buscaban era estar en contra del Señor, era no hacer su voluntad, de un nuevo comienzo donde Dios forma o le pide más bien a lo que es Noé, que ellos se centren en obedecerlo al Señor. Más allá de que ellos se rebelan y Dios después tiene que llamar y formar a una nación para dar ejemplo a las demás naciones, que es por medio de Abraham. Pero acá hay una división, una expansión, ¿no es cierto?, donde se separan las aguas, los pueblos, nación y lengua, de otros pueblos de nación y lengua, de un nuevo comienzo, ¿no? Literalmente ocurre así. Al mismo tiempo, Jeremías 17:13 nos dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces acá nos hace una diferencia. Hay otro tipo de agua, hay dos tipos de aguas que podríamos encontrar en el día a día, en la Biblia y en nuestro ser. Una son las aguas vivas y otro es aguas estancadas. Las aguas vivas, al moverse, al tener movimiento, capturan oxígeno y por tanto generan vida. Las aguas estancadas, el oxígeno se consume y generan muerte, generan algas y esas algas van quitando tanto la luz solar como el oxígeno y generan muertes, pudrición dentro. Si las aguas representan pueblos, naciones y lenguas, ¿no? Las aguas que se mantienen con vida son, como dice en Juan 7:38, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pero aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, todos aquellos que creen en el Señor, que creen en su palabra, se mantienen en movimiento, en la fe, por medio del Espíritu Santo, y eso es lo que genera vida, ¿no? Ese movimiento, fíjense, aprendamos de los ríos, de los arroyos. Cuanto más piedras, cuanto más dificultades tiene, cuanto más accidentado es, que se genere una cascada, que se genere piedra donde chocan contra uno, con otro, cuando se generan los remolinos, etc. Cuanto más accidentado es, más vida tiene, porque más oxígeno capturan y más pura es esa agua. Más es agua que es bebible tanto para los animales como para nosotros, y generan vida para los peces, para todos, ¿no? En cambio, un agua que es estancada, supongamos una laguna, lo único que hace es generar algas y con el tiempo se le acaba el oxígeno y genera muerte. Entonces, el agua que es vivificada por el Espíritu es un agua que no va a dejar de tener dificultades. Si nosotros queremos que el Espíritu genere vida en nosotros, no esperemos que lo genere sin dificultades. Las dificultades van a estar. Los accidentes, las rocas en el camino, las cascadas, etc. Todo eso va a estar, es parte. Si queremos vivir una vida tranquila como una laguna, tarde o temprano eso nos acarreará a tentaciones, a caídas, a muerte espiritual, ¿no? Entonces ahí hay una gran diferencia de las aguas que se mantuvieron en una muerte espiritual a las aguas que el Espíritu le genera vida. Y literalmente
las dificultades en el pueblo del Señor los mantuvo enfocados en su palabra, las persecuciones, etcétera, los mantuvo enfocados en su palabra, los mantuvo siempre firmes, ¿no? En los peores momentos es cuando más firmes estaban en la fe, y nos pasa incluso a nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 5 en adelante nos dice: estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció abnegado en agua. Fíjense que habla de este periodo de tiempo, ¿no? Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. Esto es cuando Dios le promete a Noé que no iba a destruir nuevamente con agua la tierra. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ¿no? Esto haciendo referencia a este tiempo. Entonces, acá el segundo día, cuando habla de la separación de las aguas, habla de este evento en particular. Y al mismo tiempo, proféticamente, nos habla de que van a existir dos tipos de pueblos. El pueblo que está marcado por el Espíritu Santo, que van a tener dificultades, que van a tener esas rocas con las cuales van a chocar. Y el pueblo que va camino a la muerte, y que ve su estabilidad, como en la laguna, ve su estabilidad como si fuese algo beneficioso, pero poco a poco se va asfixiando. Esa es la sociedad. Eso es el mundo actual, que mira a los que son perseguidos, mira a los que tienen dificultades y dicen Dios no está con ellos, pero en realidad es todo lo contrario. Y así se veía en este entonces y a partir de acá en adelante. Por esa razón es que cuando hablamos de las mitologías, todos ellos se hacían adorar como dioses, todos ellos tenían implícito en su mente todas estas cosas, y perseguían a los que no se querían doblegar ni rendir a ellos, a los que querían seguir la palabra de Dios, guiados por el Espíritu del Señor. Se va a ir haciendo más y más claro todo el panorama a medida que avancemos, por tanto tengan paciencia. Así que por ahora dejamos acá este segundo día. Después vamos a ir profundizando en lo que es factor Melquisedec, para que ustedes puedan conocer la otra contraparte, la otra cara de lo que se inicia también acá. Y seguiremos avanzando en los distintos milenios. Por ahora dejamos acá en este video, y en el próximo video veremos esto de factor Melquisedec, y lo que sería los demás milenios. Que Dios los bendiga.